Bien, empezaremos con el inciso A. Voy a anotarlo. ¿Qué dice el inciso A? Me da una función que es la siguiente. Inciso A. La función es igual a seno de 5 veces más x al cubo. ¿Está bien? 5 veces más x al cubo. Bien, lo voy a resolver. Lo primero es derivar esta función. ¿Cómo derivo esta función? Como podemos ver, tenemos una función seno y dentro de la función seno hay una función polinómica. Entonces, tenemos que derivar ambas. Como primero vamos de afuera hacia adentro. Entonces, lo que está más afuera es el seno. Eso es lo primero que voy a derivar. La derivada de la función sería la derivada del seno, del coseno. Coseno. Y de lo que está ahí adentro, de 5 más x al cubo. Luego, tengo algo adentro del seno, que es 5 más x al cubo. Ahora derivo eso por todo esto debería estar multiplicado por la derivada de 5 más x al cubo. Derivada de 5, 0, constante. De 3x al cubo, 3x al Cuadrado. cuadrado. Ordenando de mejor manera la derivada, el 3x al cuadrado viene adelante. 3x al cuadrado por el coseno de 5 más x al cubo. ¿Está bien? Eso sería. Bien, ya tengo la respuesta del inciso A. Me voy al inciso B. Inciso B. Voy a tener una función. ¿Qué función? E elevado a la x elevado a la cuarta más e elevado a la 2 elevado a la x más 3 elevado a la e elevado a la x. Empiezo a derivar. Lo primero, derivada de la función. Primero, en esta parte voy a derivar primero la e. Si derivo primero la e, la derivada de e es la misma e. Elevado a la e y a la x a la cuarta. Lo mismo. Luego derivo el exponente. Derivando el exponente, la derivada de x a la cuarta es 4x al... 4x al cubo. Exacto. Ya está. Ya ha acabado la siguiente. Más. La siguiente. Primero derivo la e. La e a la 2 elevado a la x. Y ahora derivo el exponente. La derivada de 2 elevado a la x, 2 veces elevado a la x, logaritmo neperiano de 2. Más, ahora derivo esto. La derivada de 3 primero, que está elevada a un exponente que es x, es lo mismo. Sería 3 elevado a la x por el logaritmo neperiano de 3. ¿Está bien? Por la derivada del exponente, en este caso el exponente es e a la x. Entonces tendría que derivar e a la x. Bien, sigo con la función. Si ordeno de mejor manera, esto va a ser 4x al cubo por e elevado a la x a la cuarta más e elevado a la 2 a la x por 2 a la x neperiano de 2 por más 3 elevado a la x por e a la x por el logaritmo neperiano de 3. Y ahí acabaría. ¿Está bien? Esa sería la respuesta de este problema. Inciso C. ¿Qué dice la función del inciso C? Seno de x a la cuarta por e a la x más 5. Bien, aquí tenemos dos funciones, lo mismo. ¿Qué es lo primero que debo derivar? ¿Qué aconsejan que derive primero? Lo que está afuera, el Exacto. seno, coseno. Seno. Sería el seno, Coseno. ¿verdad? Lo Seno. primero sería derivar el seno. Entonces, la derivada de la función va a ser, la derivada del seno, Coseno. coseno. ¿De qué? Coseno. X a la cuarta por e a la x más 5. ¿De acuerdo? Ahora derivo lo que está dentro del coseno. Del paréntesis. Entonces, lo que está dentro del paréntesis. Primero derivo x a la cuarta por e a la x. ¿Cuál sería la derivada de x a la cuarta por e a la x? Jocelyn Choque. Jocelyn, ¿debemos derivar fácilmente o hay alguna regla para derivar esta parte? X a la cuarta por e a la x. Jocelyn, ¿qué dices? Regla de la multiplicación, licenciado. Muy bien. Tengo dos funciones. Aquí tengo x a la cuarta y luego tengo e a la x. 2. Entonces, tiene que ser regla de la multiplicación. La derivada del primero, de x a la cuarta. 4x al cubo. El segundo, sin derivar, e a la x. Más
El primero sin derivar, x a la cuarta, por el segundo derivado. Derivado e a la x, lo mismo. E a la x. X. Más la derivada de 5, 5 es una constante, sería 0. Entonces simplemente queda esto. Y eso sería el final. Eso simplemente sería la derivada. Lo que puedo hacer aquí es multiplicar esto por esto y luego esto por esto también. Y ahí acabaría el problema. Pero si lo dejan de esta manera, no hay problema. Esa sería la solución. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al inciso D. El D dice coseno de 3 al cubo. Voy a poner, la función es coseno de 3x al cubo menos 8. Y todo es elevado al cuadrado, si no me equivoco. Bien. Si quiero derivar esta función tiene 3 partes. ¿Qué significa 3 partes? Que tengo que derivar 3 veces por la regla de la cadena. ¿Está bien? Entonces, yo derivo de esa manera. Lo primero que debo derivar, voy de afuera hacia adentro. Entonces, lo primero no es el coseno, sino el cuadrado. Derivo ese cuadrado. La Exponente. derivada de la función va a ser, el 2 pasa a multiplicar abajo. 2. ¿Por qué? Por el coseno de 3x al cubo menos 8. Todo es elevado al exponente les resto 1. 2 menos 1, 1. Directamente. ¿Está bien? Y el 1 se asume que está ahí, no es necesario poner. ¿Verdad? Bien. Ahora, de todo esto multiplicado. ¿Por qué? Por la derivada de lo que sigue. ¿Qué sería lo que sigue? El coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? El menos Menos seno. de qué? Menos en 3x 3 al x al cubo menos 8. menos 8. Cierro el paréntesis. Ya está. Ahora derivo lo que está dentro del paréntesis. 3x al cubo menos 8. La derivada de 3x al cubo, 9x 9 al x al cuadrado. cuadrado. Muy bien. Y la derivada de menos 8 es 0. Cero. Entonces, queda esto. Si yo lo ordeno de mejor manera, la derivada será 9 por 2, 18. El signo negativo también va adelante. Menos 18 x al cuadrado. Por el coseno de 3x al cubo menos 8. Y también está el seno de 3x al cubo menos 8. Todo eso. Y eso sería la solución. ¿Está bien? De esta derivada. Vamos con el inciso E. Función. ¿Cuál sería la función? Vemos. Logaritmo neperiano de x al cubo más 6x al cuadrado. X al cubo más 6x al cuadrado más 4x más 4. Todo eso elevado a la cuarta. Bien, voy a derivar esta función. Isaías Cocarico, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cuál es lo primero que tengo que derivar? ¿Será el logaritmo neperiano, la función polinómica o el exponente? ¿Qué me dices, Isaías? ¿Cuál sería lo primero? El exponente. Muy bien, el exponente. Baja a multiplicar. Sería 4 veces por el logaritmo neperiano de todo. X al cubo más 6x al cuadrado más 4x más 4. Cierro, 2 paréntesis, y esto estaría elevado al cubo. 4 menos 1, 3. Todo eso multiplicado por ahora, Carla Machicado. ¿Qué sigue? ¿Cuál es? ¿Tengo que derivar el logaritmo neperiano o la función polinómica ahora? El logaritmo neperiano. Exacto. Ahora sigue con el logaritmo neperiano. Derivada del logaritmo neperiano, 1 sobre todo lo que está dentro del logaritmo. Entonces, 1 sobre x al cubo más 6x al cuadrado más 4x más 4. Todo eso y cierro corchete. Ahora multiplico por la derivada de la función polinómica. ¿Está bien? La derivada de la función polinómica, ¿qué será? De x al cubo, 3x al cuadrado. 3 3x al cuadrado. Al cuadrado. más, ¿qué sigue? 12x. 12x. Más, 4. muy bien. Y eso sería todo. Entonces, todo eso es la derivada. ¿Está bien? Ahora, si yo lo quiero unir todo, lo puedo unir. La derivada de esta función va a ser, arriba quedaría 4 veces el logaritmo neperiano de x al cubo
más 6x al cuadrado, más 4x más 4. Cierro todo en paréntesis elevado al cubo. Todo eso por 3x al cuadrado, más 12x, más 4. Todo eso entre x al cubo, más 6x cuadrado, más 4x, más 4. Y ahí queda. Esa sería la solución final de la derivada. ¿Está bien? Entonces hemos hecho como ha sido paso por paso, parte por parte. ¿De acuerdo todos? Muchachos. Sí, 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 dice. Bien, vamos a entrar a la derivada en un punto. ¿Está bien? Es sencillo esto de la derivada en un punto. Se van a dar cuenta. ¿Qué va a ser lo complicado aquí? Ya estamos entrando a ver derivadas en forma general. Entonces, como dice ahí, la determinación de la derivada de una función puede utilizarse de acuerdo a las anteriores reglas. Ahora, la determinación de la derivada en un punto requiere del simple, perdón, aquí no es siempre, me he confundido al escribir. Es simple reemplazo del punto en la derivada antes calculada. Solo es reemplazar. Ahora, aquí, ¿qué va a ser lo complicado? Para mí no complicado, pero yo pienso tal vez para algunos, darse cuenta que seguir, qué hacer. Es multiplicación, es división, habrá regla de la cadena, será un exponente, será una función trigonométrica. Eso se tienen que dar cuenta ya solitos. ¿Está bien? Simplemente se les va a dar la función. Veremos. Por ejemplo, este inciso A. Dice que derive. La función en sí es 5x al cubo más 2x más 1. Bien, calcular la derivada en el punto 4. Entonces, empiezo. Primero calculo la derivada. La derivada de esta función directamente, mira, es fácil. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Me va a dictar Doris Mamani, por favor. Doris, dictame la derivada de esta función. 15x al cuadrado más 2. Muy bien. 15x al cuadrado más 2. Bien, ahora, esta función lo voy a reemplazar en el punto que me han pedido. Ya no es en x. ¿En qué punto es? Aquí está. En 4. Entonces tengo que reemplazar el punto 4. Será en 4. Reemplazo 15 por x. X en este caso es 4 al cuadrado más 2. La derivada de la función en 4 va a ser 15, 4 al cuadrado, 16 más 2. ¿Cuánto sale esto, por favor, en su calculadora? ¿Me ayudan? 242. 242. 242. Y esa es la respuesta. Ya son números. ¿Está bien? Simplemente eso. Vamos con el inciso B. La función que me piden es x al cubo e a la x más 5x más 2 elevado a la cuarta. Bien, empezaré a derivar. Primero, derivada. ¿Qué pasa aquí? Que hay una multiplicación. Exacto. De dos funciones. Sigo la regla. La regla dice la derivada del primero, 3x al cuadrado. Por el segundo sin derivar, e a la x. Más el primero sin derivar, x al cubo. Por el segundo derivado, e a la x es lo mismo, e a la x. Más. Ahora, ¿cómo derivo 5x más 2 elevado a la cuarta? Primero, ¿Qué reglita tendría que ser? primero el exponente. Exacto, porque es, perdón, aquí me confundí. Porque es regla de la cadena. Hay una función dentro de una función. Entonces, primero este exponente. Bajaría a multiplicar 4 veces 5x más 2 es elevado al El cubo. cubo. ¿Está bien? Ahora todo eso multiplicado por la derivada de adentro. La derivada de 5x más 2, ¿cuánto es? 5. Exacto. 5. Ya está. Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar en el punto que me han pedido. ¿Qué punto es? Revisen, me han pedido en el punto 3. 3. Entonces la derivada en el punto 3 será 3. En vez de x, 3 al cuadrado. E a la x, e a la 3. Más, en vez de x, 3 al cubo. E a la x, e a la 3. Más, 4 por 5 es 20. Multiplicando estos dos directamente. 4 y 5, 20. Por 5x, eso es 3. Más 2,
elevado al cubo. Sigo, esto sería el punto elevado en 3. 3 al cuadrado, 9 por 3, 27 e al cubo. Más 3 al cubo, 27 e al cubo. Más 20, 5 por 3, 15. Más 2, 17 elevado al cubo. La derivada de esta función en el punto 3 va a ser, estos dos puedo sumar porque son similares. 27 más 27, 54 e al cubo. Cubo. Más, esto me ayudan por favor, ¿cuánto sale? 17 al cubo por 20, ¿cuánto sería? 98.260. 98.260. Bien, y esta sería la respuesta. Podríamos ponerlo con decimales si ponemos en la calculadora, pero no es necesario, es mejor dejarlo ahí. Esa sería la respuesta de la función. ¿Está bien? Es simple, ¿verdad? Reemplazar en el punto no es mucho problema si se han dado.